Bienvenidos a mi canal, esto es Esencia Etérea y por primera vez estaré utilizando el cepillo de aire caliente de Revlon y ustedes me acompañarán en este proceso. Veamos si es tan bueno como dice. Lo primero que haré será dividir mi cabello en pequeñas secciones para que sea mucho más fácil poder manejarlo. Pero antes utilizaré este protector de calor de Kerastase. Ok, ahora sí vamos a comenzar por esta partecita de cabello que me dejé fuera. El cepillo tiene distintas velocidades, yendo desde aire frío a bajo y alta velocidad. Ok, esa es la primera parte y podemos ir viendo cómo va quedando. Me encanta definitivamente, miren qué suave se ve mi cabello y bien lacio. Me encanta. Vamos a ponerlo en cámara rápida y veremos el resultado. Yo no puedo creer lo fácil y rápido que ha sido. Yo pensaba que se me iba a hacer mucho más complicado a mí misma. Y aunque uno se cansa un poquito las manos, no podemos decir que no, porque todo el tiempo uno está así, pero en verdad el cepillo es espectacular. No pesa, es cómodo. Puedes sostenerlo así para darle vuelta al cabello porque esta parte de aquí arriba no se calienta mucho. Entonces es fabuloso. Ustedes pueden ver el resultado. Y todavía me falta darle los toques finales, además de agregarle un poquito de grasita y unas vueltas, pero eso es fenomenal. Definitivamente lo seguiré usando. El salón será de cada año un día para cortecitos, cosas específicas, porque es que este cepillo de aire caliente es fabuloso, hace su función.
Díganme ustedes en los comentarios si opinan lo mismo que yo. Ok, se me soltó este lado aquí. Yo no soy para nada experta peinándome. De hecho, me considero un poco mala peinándome. O sea, que si yo puedo lograr esto, cualquiera lo puede lograr. Y se me está haciendo fácil en comparación con lo que imaginaba. Solamente que estos moñitos tengo que tratar de que no se me caigan. Esa es la parte más complicada para mí, más que utilizar el cepillo. Definitivamente. Vamos con este lado ahora. Aquí podemos observar como a pesar de que tomé más cabello del que se suponía, como quiera el cepillo hizo su función. En menos de 5 minutos vemos que el cabello se ve bien bonito. Solamente unos toquecitos finales ahorita y ese cabello va a estar perfecto. Ya estamos adelantando, como pueden ver. Este lado está prácticamente listo. Miren esto. Estoy sorprendida con los resultados. Tengo muchísimo calor, pero estoy demasiado satisfecha. Y sobre todo, contenta porque puedo lograr esto yo misma. Nunca me imaginé que podría lograr peinarme así yo misma. Que nunca he tenido mucha habilidad para peinarme. Bueno, se puede notar. Se me hace difícil hasta hacerme esto, pero es posible. Sea como sea, está quedando bien. Entonces, oh my god, estoy muy contenta, realmente. Estoy muy contenta. Voy a agarrar esto un poquito aquí hasta que termine con el otro lado, para entonces dármele un último toque a todo el cabello. Y listo, me lo envuelvo
y ese pelo está de salón. De salón. Estoy pasando vergüenza aquí con las vueltas del cabello, las pequeñas anchoitas, pero no importa. Lo importante es el resultado final. Okay. Entonces vamos de una vez a pasarle aquí delante y a este lado otro poquito. Señores, yo estoy sorprendida. Estoy sorprendida. Para ser mi primera vez, está demasiado bonito el cabello. Para haber sido yo misma, señores, ese cepillo hace magia. Yo ahora me voy a untar un poquito de serum de Kerastase y me lo voy a envolver para dejarlo así hasta mañana, que será donde se va a notar el resultado real. Porque el otro día se ve mejor, eso es lo que yo opino. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este resultado? Para mí está bastante bien, vale la pena, definitivamente. Recuerden que les dejaré el enlace de donde yo lo compré, que fue en Amazon, aquí en la descripción. Si te gustó este video, me ayudaría mucho que le dieras like y que comentaras qué opinas acerca de ese cepillo de Revlon, si te lo comprarás, si te gustó el resultado. Todos los comentarios son aceptados, así que comenta. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y mira los videos que tengo para ti.